Después puedes mostrar una función en la que se refleje sobre sí misma, porque la leí pero no la entendí bien. Bueno, tiene que ver con esto, mirá, que voy a explicar ahora, mirá. Fíjate, supongamos, vamos a repetir la función y igual a 2 a la x, la exponencial. Si la reflejo respecto del eje y, no vamos a hacer la reflexión de recién, que era con respecto al eje x, vamos a hacer la reflexión respecto al eje y. A ver, le cambio el signo a la x nada más, y que se me refleje respecto al eje y. Son dos funciones distintas. Puedo observar que el eje de simetría de la reflexión es el eje y. Lo vamos a marcar en verde. Este es el eje de simetría, de una reflejada con respecto a la otra. Acá tenemos la y igual 2 a la x, y en rojo tenemos la y igual a 2 a la menos x. Cuando ayer vimos las funciones pares, ¿qué vimos? Vimos una función, una sola función, en la cual f de x tenía que ser igual a f de menos x si la función era par. O sea, que si vos sustituías a x por menos x, te tenía que dar igual la función. Entonces, esas funciones pares, vamos a graficar acá en negro una función par típica, que es la parábola. La y igual a x cuadrado. La y igual a x al cuadrado. Ahí está el negro. Esa es la función par. ¿Qué pasaba con esa función? Era simétrica respecto del eje y. O sea, para cuando x tomaba un valor, x, cuando x valía 1, y valía un cierto valor. Cuando x tomaba el opuesto de ese, la y valía lo mismo. Y había la simetría respecto al eje y. Pero era la simetría de una sola curva respecto al eje y. O sea, era una sola curva y esa era simétrica respecto al eje y. Lo que estamos viendo ahora también es una simetría respecto al eje y, pero hay otra cosa. La azul la estoy reflejando respecto al eje y. Entonces, lo que pasa con las funciones pares, que si se me antoja poner acá una función par, como la y igual a x al cuadrado, si se me antoja poner una función par, voy a encontrar de que si la trato de reflejar respecto del eje y a esta función en negro, y igual a x al cuadrado, la trato de reflejar respecto del eje y, que acabamos de decir que había que hacer con la función. Lo que está acá, ¿o no? X hay que sustituirla por menos X. En todos los lugares donde aparece X hay que poner menos X. Entonces la quiero reflejar y voy a ir a otra función, supuestamente, igual a menos X todo al cuadrado. Si reemplazo X por menos X. Entonces me va a dar lo mismo, porque base negativa exponente par da lo mismo. Entonces es como que la curva, si la función en particular hubiera sido par, al tratar de aplicarle la transformación de funciones que estamos dando ahora, reflexión respecto del eje y, ponen que las pares eran simétricas respecto al eje y las impares eran simétricas respecto al origen, no respecto al eje x. Por eso no trabajé con la transformación respecto al eje x, con la reflexión respecto al eje x, sino volví a la reflexión primera, la con respecto al eje y, para enganchar con esto de las pares de la clase pasada. Entonces eso es lo que pasaba. Si, para que se note la diferencia entre una función y la reflejada respecto al eje y, bueno, va a ser mejor que esa función que quiero reflejar, por ejemplo la en azul, igual 2 a la x, no sea par, porque si es par, se va a reflejar sobre sí misma. Y la función es par se terminaría reflejando sobre sí misma y no luce, porque está encima, es la misma. Bueno, todo se relaciona con todo, ¿o no? ¿Ven? Y empezamos a hablar de una cosa y terminamos un poco relacionando a la otra, pero tiene que ver con eso.